Aleluya. Pues nuevamente que Dios me los bendiga a todos. No saben la alegría que me da de estar nuevamente en este lugar con todos ustedes para estudiar la palabra de Dios. Amén. Abran sus Biblias si son tan amables en el Evangelio de Juan. Ya lo tenemos, ¿verdad? El Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar estudiando la introducción al Evangelio de Juan y vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Ya todos lo tenemos? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre quienes, entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. Miren las palabras de Juan. Y vimos que su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Pueden sentarse. Cuando hablamos del Evangelio de Juan, miren lo que fue capaz de decir Juan. Dice que el verbo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Y Juan dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ahora yo quiero animarles a ustedes a que se imaginen un momento que ustedes hubieran sido ese Juan y que hayan conocido a Jesús desde el inicio de su ministerio y que caminaron con Él, comieron con Él. ¿Qué hubieran visto de Jesús? Hoy nosotros solamente podemos ver los relatos bíblicos, pero imagínense estar los 7 días de la semana, las 24 horas del día, caminando, conviviendo, compartiendo y hablando con Cristo Jesús. ¿Qué hubiéramos visto? Juan dice: lo que nosotros pudimos ver fue su gloria. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Gloria como la del unigénito, el Hijo único del Padre. Pero Juan vio unas características o unos atributos importantes en Jesús. Él dice: lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Diga conmigo: gracia y verdad. Amén. Y cuando hablamos de gracia y de verdad, es ese Jesús que nos acepta tal y como somos, y que nos toma en sus manos como el alfarero toma una vasija y nos cambia y nos transforma y nos da forma y nos da esa forma que Él quiere que nosotros tengamos. Su gracia cambia y transforma. Dice: Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que ¿qué? Que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ahora vamos a hablar. Mijo, ¿me ayudas ahí con los aires? Veo que tiene un poquito de frío. Solo un poquito, 1 o 2 graditos arriba, por favor. Vamos a hablar de los orígenes, página 229 de sus libros. Cuando nosotros leemos el Evangelio de San Juan, nos damos cuenta que es el más extraordinario y quizá el más valioso de los 4 evangelios. Es muy diferente a todos los demás en su estructura y en su estilo. ¿Alguien dice amén? Aunque se ocupa del mismo amplio desarrollo de acontecimientos que hallamos en las páginas de otros, no contiene parábolas. ¿No contiene qué? Parábolas. Y apenas tiene 7 milagros, comparado a lo que narra, por ejemplo, el libro de Marcos de los milagros de Jesús. Ahora, su estructura y su estilo es diferente. Vimos que Mateo escribe de una manera y tiene un estilo de redactar su libro. Él da unas enseñanzas y luego una serie de milagros. Otra serie de enseñanzas y otra serie de milagros. Otra serie de enseñanzas y otra serie de milagros. ¿Por qué? Porque Mateo quería
enseñarle a los judíos que Jesús es o fue y es el Mesías, el Salvador. Y él dice, estas son sus enseñanzas y sus enseñanzas quedan demostradas con sus milagros. Nadie ha hecho milagros como él. Por lo tanto, no solamente sus enseñanzas, sino también lo corrobora el poder de Dios en él por los milagros que él hace. Y le escribe a quienes, diga conmigo, a los hebreos, a los judíos. Después viene Marcos, el evangelio de la acción. El evangelio donde vemos milagro tras milagro, que lo único que quiere mostrar es el poder, la gloria, la grandeza, la majestad de Dios, de Cristo Jesús, el Mesías. Escribiéndole a una audiencia que quedaba fascinada por historias como estas, que eran los milagros de Jesús. ¿A quiénes? Diga conmigo, a los romanos. La semana pasada el pastor Ulises nos habló acerca del evangelio de Lucas. Y Lucas le escribe a quienes, a los griegos, y especialmente dedica mucho tiempo a las mujeres. Por eso muchos le llaman el evangelio de la mujer. Le da un valor especial al ministerio de las mujeres. Y nos enseña que tanto como hombres como mujeres podemos ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pero luego viene Juan con un estilo, una estructura totalmente diferente, y a este evangelio en teología le conocemos como el evangelio teológico. Diga conmigo, el evangelio teológico. Lo que tiene Juan en su mente desde el capítulo 1 es demostrarnos la deidad de Jesús. Diga conmigo, su deidad. Él es el Hijo de Dios, el unigénito. Él es el Cristo encarnado, Dios hecho hombre. Contrarán un fuerte aplauso al Señor. Él lo único que quiere demostrar es la deidad de Cristo, y se va a encargar y a ocupar de escribir lo que sea necesario, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, para demostrar su deidad, para demostrar que Él es Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías prometido, que es Dios y que habitó entre nosotros. ¿Alguien dice amén? Entonces, los discursos de Jesús que hay en él están relacionados principalmente con su persona, más bien que con la enseñanza ética del reino. Diga conmigo, la persona de Jesús. Ahora, yo no está hablando como los otros evangelistas, escribiendo y hablando del mensaje de Cristo. Ahora Juan viene y dice, yo no quiero hablarles solamente del mensaje de Cristo, porque eso ya lo hicieron los otros tres. Ahora quiero mostrarles a Cristo. Quiero mostrarles su persona. Quiero mostrarles quién es Él, cómo es Él, su personalidad. Quiero hablarles de Él, no de su mensaje, sino de su persona, de su obra, de lo que Él vino a hacer. Ahora, en una ocasión nosotros vemos en el principio de los evangelios un sacerdote que decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso en la vida cristiana, mis queridos hermanos, es bien importante. Es más importante conocer de manera personal a Cristo, su persona, que conocer su mensaje. ¿Alguien dice amén o dígame ouch por lo menos? Cualquier persona dedicada a leer la Biblia puede conocer las enseñanzas de Jesús. Pero conocer las enseñanzas de Jesús no significa conocerle a Él de manera personal. Y el llamado de Cristo en nuestras vidas no es que solamente conozcamos su mensaje, sino que tengamos un trato personal con Él y que podamos tener una convivencia diaria con Él, de tal manera que, como cantábamos al inicio, caminemos con Cristo y no querramos volver atrás. ¿Alguien dice amén? Y yo creo
sin temor a equivocarme, que realmente lo que la sociedad y el cristianismo y nosotros como cristianos hoy en día necesitamos es caminar con Jesús y conocerle cada día más a Él, su persona. ¿Me siguen hasta aquí? De eso se encarga Juan, de mostrarnos a la persona de Cristo. Las entrevistas personales son múltiples y las relaciones de Jesús con individuos está más acentuada que su contacto con el público en general. Juan no nos habla y dice, había una gran multitud que le seguía y le escuchaba. Él dice, se reunió con fulanito de tal y esto fue lo que hablaron. Se sentó con manganito y esto fue lo que conversaron. Estuvo y tuvo un tiempo especial, íntimo con esta persona y eso fue lo que compartieron. Y eso nos trae una gran enseñanza. Si algo necesitamos hoy en día en un cristianismo donde no es suficiente la palabra, necesitamos intimidad con Cristo. ¿Alguien dice amén? Necesitamos sentarnos con Él y conversar con Él y hablar con Él y tener una conversación íntima con Cristo. Juan nos está queriendo enseñar que es posible tener una relación personal con Cristo, no solamente de maestro y alumno, sino de padre a hijo. Los que tenemos hijos saben lo importante que es eso, ¿verdad que sí? Y los que somos hijos, por supuesto que sabemos eso. Cuando nuestros papás nos sentaban y decían, mira, quiero hablar contigo, quiero enseñarte esto. ¿A cuántos de los que estamos aquí, papá y mamá les dio grandes enseñanzas de vida? ¿Verdad que sí? Nosotros las más grandes enseñanzas quizá que hemos recibido han venido de papá o de mamá. Y Él quiere sentarse con nosotros como un buen Padre celestial y quiere tener un trato íntimo con nosotros. El problema es que estamos demasiado ocupados para eso. Diga, ay Señor, ¿cuándo fue la última vez que conversaste con Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que descubriste su esencia? ¿Cómo sabes que conoces a alguien? Cuando le conoces de manera personal. Imagínense que llegan con su esposa, le llevan un agua de coco y a ella no le gusta el coco. ¿Cómo va a reaccionar? Santo, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre traerme agua de coco si lo que menos me gusta es el coco? Lo único que estás demostrando es que no la conoces. Y si no la conoces es porque no te importa. Y si no te importa es porque no has pasado tiempo con ella. ¿Me sigues hasta aquí? Puede que estén, pero no están. Seguir a Cristo de verdad es tener una relación íntima con Él y conversar con Él todos los días. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Cristo todos los días? Vivimos en un mundo donde queremos escuchar o escuchamos muchas voces. Y ya la voz de Cristo no es suficiente, ya la voz de la palabra de Dios no es lo suficiente, ¿verdad? Estamos esperando a que Dios se manifieste en nuestras vidas de la manera que nosotros queremos, en lugar de poder escuchar su voz de la manera que Él quiere hablarnos, porque Él siempre nos habla de alguna o de otra manera. El asunto es estar atento para escuchar su voz. El evangelio es marcadamente teológico y trata con preferencia de la naturaleza de Cristo y del significado de la fe en Él. Diga conmigo, la naturaleza de Cristo. ¿Y qué significa ejercer fe en Él? Tener fe en Él. Pablo dice que nosotros, por gracia de Dios y por la fe que hemos puesto en Él, somos ¿qué? Somos salvos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, fue escrito por Juan, el hijo de Zebedeo. Diga conmigo, Juan, hijo de Zebedeo. El último miembro sobreviviente del grupo apostólico.
mientras pasaba los años finales de su vida. ¿En dónde? En Éfeso. Página 230. Todo el testimonio de los padres de la iglesia desde los tiempos de Ireneo está abrumadoramente a favor de la paternidad literaria de Juan. Clemente de Alejandría en el 190 después de Cristo, Orígenes alrededor del 220 después de Cristo, Hipólito alrededor del 225, Tertuliano alrededor del 200 después de Cristo y el fragmento de Muratori alrededor del año 170 después de Cristo concuerdan en atribuir el cuarto evangelio a Juan, el hijo de Zebedeo. Entonces diga conmigo, es Juan, el apóstol, hijo de Zebedeo. Vamos a hablar un poquito acerca del autor y por qué es que él ha tomado la decisión, inspirado por el Espíritu Santo, a relatarnos y a mostrarnos la naturaleza de Cristo de la manera que les estoy explicando. Al final de la página 230. Le bajamos poquito la música de fondo, por favor. El autor era judío y acostumbraba a pensar en ¿qué? Aramaico. Diga conmigo, judío, y pensaba en aramaico, ¿verdad que sí? Es decir, tenía una cultura hebrea, una cultura israelita. Aunque su evangelio fue escrito en griego, ¿en qué fue escrito su evangelio? En griego. En su redacción aparecen muy pocas cláusulas subordinadas, pero con frecuencia en ciertas palabras hebeas y aramaicas que luego explica. Entonces él muestra su cultura, sus orígenes, habla acerca del Antiguo Testamento, utiliza un lenguaje de la cultura israelita, de la religión judía, y luego lo explica. El autor estaba familiarizado con la tradición judía. Eso está en el 1:19 y 28. ¿Me acompañan ahí, por favor, Juan? Ahí estábamos. 1:19 al 28 dice: ese es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, él estaba familiarizado con la tradición judía. Él comienza a hablar de Juan el Bautista, comienza a mencionar profetas, comienza a mencionar tradición judía. Estaba familiarizado con la religión judía. Se refiere a la esperanza de la venida del Mesías de acuerdo con aquella tradición. Conocía los sentimientos judíos hacia los samaritanos. Vamos a ir, por ejemplo, al capítulo 4, versículo 9. ¿Me acompañan ahí? Del Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, versículo 9. ¿Ya lo tienen? La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. ¿Cuántos hemos recibido esa agua viva de parte de Dios? Denle un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. Entonces él estaba familiarizado de la rencilla que había entre judíos y samaritanos. ¿Por qué venía esa rencilla? ¿Por qué venía ese pleito? Bueno, son muchos los factores, ¿sí se acuerdan, verdad que sí? Número uno, los samaritanos no eran judíos 100% puros, era una mezcla de israelitas con asirios. Ya hemos hablado de cuando llegó esa división, desde el tiempo de sacerdocio en el Antiguo Testamento. Ese sacerdote se fue e hizo otra casa para Dios hasta el momento
en que Jesús está hablando en este pasaje a través de Juan, Él nos dice y nos muestra la idea de los samaritanos, dónde se debe de adorar, acá en ese lugar o en Jerusalén, como dicen los judíos. Y dice Jesús, pues va a llegar el momento en que ninguno de los dos lados, en ninguno de los dos, pero en cualquier lugar a la misma vez. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? En ninguno de los dos, pero en cualquier lugar, mientras lo hagas en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo recibimos del agua viva? Diga conmigo: compartir con Jesús, hablar con Jesús y adorar a Dios. ¿Alguien dice amén? Jesús dice: yo tengo agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y ahí sigue la conversación y le dice: si supieras quién es el que te pide. Y aquí me voy a detener para aplicar. Dile al que está a tu lado: si supieras quién es el que te pide tiempo. Si supieras quién es el que te pide pasar tiempo de intimidad con Él. Si supieras quién es el que te dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, ¿qué? Mire nada más todo eso que nos está enseñando el Señor. Está hablando en el Apocalipsis acerca de la oración. Pero dice: si alguno, ¿qué? Oye mi voz. Pero hay quienes oyen la voz, pero no abren la puerta. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿O soy el único? Que escuchas la voz de Dios, pero no abres la puerta. Jesús dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta y me da tiempo y me dedica tiempo y comparte conmigo, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ahí, mis queridos hermanos, se encuentra el agua viva. Ahí se encuentra la sanidad, ahí se encuentran los milagros, ahí se encuentra la palabra de Dios, ahí se encuentra la voz de Dios, ahí se encuentra la presencia de Dios, ahí se encuentra lo que Dios tiene para nosotros. Dáselo fuerte al Señor. Si supieras quién es el que te dice: dame de beber. Si supieras quién es el que te pide tiempo y lo que es capaz de hacer por ti. Diga conmigo: ahí, cuando abres la puerta en la intimidad con Cristo, ahí escucha su voz. ¿Alguien dice amén? Ahí recibe los milagros. Ahí recibes una palabra que se convierte en una ancla en tu fe. Ahí recibes la confirmación de Dios. Ahí encuentras consuelo y fortaleza. Ahí. Dile al que está a tu lado: abre la puerta y conoce a Jesús de manera personal en la intimidad, no solamente su mensaje. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? ¿Cuántos creen que necesitamos eso como cristianos, como hijos de Dios? Nosotros todo queremos fácil, ¿verdad que sí? Nada más queremos que venga alguien y nos hable y nos diga hasta de qué nos vamos a morir para estar preparados. Así no funciona Dios. Dios demanda de nosotros intimidad. Si queremos ver la gloria de Dios y manifestarse en público, tenemos que buscarle en lo secreto. Dios no toma atajos en la vida del cristiano. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios como dice Juan? Amén. ¿Cuántos queremos la manifestación y la bendición pública de parte de Dios? Necesitamos buscarle en lo secreto. No solamente conocer su mensaje, no solamente venir a la iglesia, sino buscarle en lo secreto. Porque mi Padre, a quien buscas y quien ve en lo secreto, te va a recompensar de manera pública. Ve y entra en tu habitación, en el lugar secreto, y cerrada la puerta, busca esa agua viva
en lo secreto. Y entonces la gloria de Dios se va a manifestar públicamente en tu vida. Amén. Dile al que está a tu lado, a buscar en lo secreto. Ahí se encuentra todo lo que nuestra vida espiritual necesita. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? Aleluya. Entonces, su actitud exclusiva en cuanto al culto también la conocía. Conocía las fiestas judías y las explica cuidadosamente en beneficio de sus lectores. Era un judío de Palestina y tenía conocimiento del país, especialmente de Jerusalén y de sus alrededores. Lo vemos en el capítulo 9, versículo 7, en el capítulo 11, 18, en el capítulo 18, 1. Estaba familiarizado con las ciudades de Galilea, en el capítulo 1, versículo 44 y en el 2, 1, y con el territorio de Samaria. En cualquiera de las regiones que describe, da la impresión de encontrarse en su casa. Ahora, cuando vemos o leemos el Evangelio de Juan, él narra de lo que él fue testigo ocular y da la impresión cuando relata los lugares de que él está en casa. Conoce los detalles de esos lugares. Era un testigo ocular de los acontecimientos que consigna. Lo vimos en el versículo 14. Vimos su gloria. En el 19:35, capítulo 19, versículo 35, donde habla en tercera persona, el que vio da testimonio, declara que está diciendo lo que ha sido parte de su experiencia personal. Ligeros toques esparcidos por todo el evangelio confirman esa impresión. Diga conmigo, experiencia personal. Y aquí quiero detenerme para aplicar, diga bien fuerte por favor, experiencia personal. El cristiano no puede vivir de las experiencias de alguien más. ¿Me siguen hasta aquí? Yo he hablado con personas que me dicen, no, es que fulanito de tal y vio la mano de Dios y manganito y sutanito. Y me pregunta es, ¿y tú? No puedes vivir de experiencias de otros. Dios quiere que tú tengas una experiencia personal con Él, con su presencia en el lugar secreto, cerrada la puerta, buscando su rostro. Diga conmigo, experiencia personal. Qué bonito es escuchar la voz de Dios, ¿verdad que sí? De manera personal. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿A quiénes les gusta escuchar la voz de Dios de primera mano, de primera persona? Es decir, directamente de parte de Dios. Porque yo conozco a gente que le encanta de tercera persona o de cuarta. Dios me dijo que te dijera que esto. Diga conmigo, experiencia personal. Entren confiadamente al trono de tu gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo puede equivocarse alguien? Más fácil, ¿en una tercera o cuarta persona o con tu experiencia personal directamente de Dios? Cuando tú sabes que Dios te ha hablado y que Dios te lo ha dicho, esa palabra que escuchaste de Dios es un ancla en tu vida. Pero cuando a mí una tercera persona viene a decirme algo que Dios dijo, si Dios no me ha dicho antes, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Alguien dice amén? Porque yo no sé si en ese si en ese transcurso sucede como el teléfono equivocado y resulta Dios diciendo, yo no dije eso, me malentendiste. Yo prefiero de primera persona. Dile que está a tu lado, de primera mano. Experiencia, ¿qué? Diga conmigo, personal. Tener un fuerte aplauso, Señor, por favor. Experiencia personal de primera mano. Los más grandes siervos de Dios nunca en la escritura necesitaron terceras personas. Tenían una relación íntima como con Dios, con su presencia.
Y miren que antes la gloria de Dios y la presencia de Dios no estaba disponible para todos, sino solamente para unos cuantos elegidos. Hoy no estamos valorando esa experiencia personal, porque la Escritura dice que Él recorrió y se rasgó el velo, y el escritor de Hebreos dice que entremos confiadamente ante el trono ¿de qué? De su gracia, para encontrar gracia para el oportuno socorro. ¿Alguien dice amén? No necesitamos intermediarios. Eso nos lo enseñaron en la religión tradicional y todavía venimos acarreando con esa tradición de la necesidad de intermediarios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y tú y yo y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Es como aquel que necesita que le lean la Biblia porque le da pereza leerla por sí mismo. ¿A quién le va a hablar Dios? ¿Al que la lee o al que quiere que la lean porque le da pereza? Yo les aseguro que el que está leyendo su palabra está en llanto recibiendo palabra y mensaje de Dios, porque viene de primera mano. Pero hay otros que no pueden tener experiencia personal porque cuando leen la palabra de Dios no escuchan la voz de Dios para ellos, sino para muchos otros. Esto lo debería de leer el pastor. Esto lo debería de leer la hermanita fulanita de tal. Y esto le queda como anillo al dedo al hermano fulano de tal. La cosa es que nunca hay palabra para ti. Hay palabra para todos menos para ti. Cuando la escritura dice que el buen juez por su casa empieza y que primero saquemos ¿qué? La viga del ojo propio antes de sacar la paja del ojo ajeno. Diga conmigo, experiencia personal. ¿Cuántos Dios les está hablando en esta noche? Eso es lo que Juan quiere enseñarnos. El Cristo no es solamente el predicador, es el amigo íntimo que quiere tener tiempo contigo, que quiere tener intimidad contigo, que quiere que lo conozcas de manera más profunda. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando él escribe, nos habla acerca de su experiencia ¿qué? Personal. Ligeros toques en diferentes narrativas nos hablan de que él estuvo ahí y vivió la experiencia. Dile al que está a tu lado, que no te digan, que no te cuenten, porque es mentira lo que no mira. ¿Ustedes saben ese dicho, verdad? Que no te digan, que no te cuenten, porque es mentira lo que uno no mira. Pero cuando viene de tu experiencia personal y de tu vivencia personal, no hay nadie quien te remueva de eso. ¿Alguien dice amén? Yo sé que fue Dios. Yo sé que es Dios. Yo sé que Él fue quien me habló. Yo sé que esa palabra es de Dios y descansaré en ella hasta que suceda. Evidentemente estuvo con Jesús desde casi la iniciación de su carrera. Vamos en la página 231 porque menciona episodios que serían de fecha anterior a la apertura del ministerio de Cristo, según los sinópticos. El capítulo final se identifica como el discípulo amado, asociado íntimamente con Pedro y que estaba muy cerca de Jesús en la Santa Cena, en el proceso y en la cruz. Diga conmigo, el discípulo amado. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Dios hace acepción de personas? No, pero sí tiene íntimos. ¿Sí ven la gran diferencia? Él no hace acepción de personas, pero sí tiene íntimos. ¿Alguien dice amén? Ahorita en la actualidad es muy difícil tener íntimos porque todo te descubren, ¿verdad que sí? Los íntimos se convierten en chismosos. Dios, mis queridos hermanos, no tiene favoritos, pero sí tiene ¿qué? ¿Sí tiene qué? Íntimos.
Y cuando hablamos de los íntimos, Juan es uno de ellos juntamente con Pedro. Y cuando hablamos de una persona íntima, es una persona que no se ha conformado con las experiencias de otros, sino que ha tomado la decisión de conocer a Cristo de manera íntima y personal. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Ahora, cuando les enseño y Juan nos habla de que nuestro Señor Jesús tenía al discípulo amado, Dios no tiene favoritos, pero sí tiene ¿qué? Íntimos. Y esos íntimos, mis queridos hermanos, son los que les hablaba al principio, los que han decidido ¿qué? Abrir la puerta. Sencillo. He aquí yo estoy a la puerta. ¿Y qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué más? Y abre la puerta. Aquellos que han tomado la decisión de ir al lugar secreto y buscar al Padre que ve en lo secreto para que la gloria de Dios se manifieste de manera pública. Aquellos que han hecho el sacrificio de llevar la milla extra. Ahora, ¿por qué Jesús tenía íntimos? No tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Porque lo mismo que sucede hoy en la iglesia sucedía con sus discípulos. Hay personas que se esfuerzan más que otras. ¿Alguien dice amén? Hay personas que llevan la milla extra. Hay personas que hacen sacrificios por la obra de Dios. Había ciertos discípulos que acompañaban a Jesús a donde quiera que él iba. No importa si estaban cansados, no importa si ya no podían más. A donde quiera que él iba, ahí lo seguían. Y Jesús conoce los corazones de cada uno de nosotros. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? De que si nosotros nos esforzamos, nos podemos convertir en esos íntimos de Dios, de Jesús. Pero ¿saben qué necesitamos? Dedicar ese tiempo, hacer ese sacrificio, dedicar esas horas para tener una experiencia personal con Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, a Juan se le conoce como el discípulo amado. Está íntimamente asociado con Pedro y estaba muy cerca de Jesús en la Santa Cena, en el proceso y en la cruz. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, solamente uno de los más íntimos asociados del Señor llenaría todas estas circunstancias. Santiago fue muerto al comenzar la historia de la iglesia. Pedro, Tomás y Felipe se mencionan tan frecuentemente en tercera persona que ninguno de ellos pudo haber sido el autor. Aunque el autor no se nombra a sí mismo, dio por entendido que sus lectores conocían quién era y que aceptarían su autoridad en los asuntos de los cuales él escribió. Juan menciona en tercera persona a otros discípulos, y aunque él no dice yo soy Juan el que escribo este libro, él de una manera normal escribe porque ya lo conocían por la autoridad que él tiene, sabiendo que recibirían este mensaje y esta palabra de parte de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, página 232. Juan, el hijo de Zebedeo, sigue siendo el que presenta la mejor posibilidad y la presunción de su paternidad literaria de este evangelio. Fundamos las siguientes conclusiones. La biografía de Juan es fragmentaria como todas las otras biografías bíblicas. Era uno de los hijos de Zebedeo, pescador ¿de dónde? De Galilea, y de Salomé, que probablemente fue hermana ¿de quién? De María, la madre de Jesús. Creció hasta la virilidad en Galilea y se asoció en el negocio de la pesca con su hermano ¿quién? Santiago, y con Andrés y Pedro.
debió haber pertenecido a los primeros discípulos de Juan el Bautista, siendo posiblemente el compañero de Andrés que se menciona en Juan 1:40. De ser así, acompañó a Jesús en su primer viaje por Galilea y más tarde él y sus socios abandonaron el negocio de la pesca para seguir ¿a quién? A Cristo. Y aquí me lleva a la siguiente enseñanza que yo quiero enseñarles en esta tarde. Los íntimos, los que se mantienen cerca de Jesús, están dispuestos a abandonar ciertas cosas por seguir a Cristo. Voltea a la persona que está a tu lado y dile, ¿qué estás dispuesto a abandonar por la causa de Cristo? Hoy tenemos que abandonar nuestra comodidad. ¿Alguien dice amén? Hoy tenemos que abandonar y salir de nuestra comodidad diciendo, es que estoy cansado y no quiero orar, no tengo ganas de leer la Biblia. Vieras cómo traigo las piernas y los pies y las rodillas. Lo menos que quiero es postrarme delante de la presencia de Dios y tener un tiempo de oración. Mi pregunta es, ¿qué estás dispuesto a dejar por seguir a Cristo? Esto está profundo. Diga conmigo, lo dejó todo. El escritor de este evangelio no es cualquier persona. Dejó su estabilidad familiar, dejó su estabilidad financiera, dejó su profesión, su negocio, su estilo de vida para seguir a Cristo y aventurarse a un sígueme. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Algunos de ustedes o quizá algunos de nosotros nos pasó eso. En un momento Dios habló a tu corazón. Estabas viviendo de una manera no muy agradable a los ojos de Dios, pero muy placentera para ti, para nosotros. ¿Cierto o no es cierto? Y ahí te tocó abandonar diferentes cosas y salir de ese estilo de vida que tú vivías. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. ¿Saben cuál es el problema del día de hoy? Que mucha gente está regresando a ese estilo de vida. ¿Y saben cómo se le llama eso? Apostasía. Hoy vemos a cristianos sin mostrar el amor de Cristo. Cristianos solamente de rótulo, pero que no expresan el amor de Cristo de ninguna manera, ni la gracia de Dios. Que son capaces de matar y a la misma vez llamarse cristianos, especialmente en este país. Lo que estamos viviendo es una necesidad de Cristo en la sociedad. Yo no sé ustedes cómo viven sus vidas cuando escuchan las noticias de todo lo que está pasando, pero pudieron haber sido nuestros hijos. Ustedes saben que dentro de los afectados murió un hijo o hija, no recuerdo bien, de un pastor. Para los que no saben, estoy en una red de pastores de aquí de la ciudad y todos los días hacemos devocionales a través de WhatsApp. Cada día un pastor hace una oración, da un pequeño mensaje de la palabra de Dios y comparte diferentes cosas en ese chat de WhatsApp. Y un pastor compartió de lo que está viviendo un pastor de esa región en Texas por la pérdida de su hija. Las noticias acaban de mencionar que de una de las maestras que murieron, su esposo acaba de fallecer. Le dio un ataque al corazón. Dejó a sus niños huérfanos. Se murió la mamá y se murió el papá porque no pudo soportar la pérdida, la impresión. Yo no sé.
Lo único que sí les puedo decir es que seguir a Cristo vale la pena. Y que no importa lo que tengamos que abandonar, aquello que al placer y al viejo hombre le hace sentir bien, aquellos negocios que quizá nos producen buenos frutos, pero que no son del agrado de Dios, aquel estilo de vida, de vivir y ser de una manera y de otra, porque lo que más estamos sufriendo hoy en día dentro del cristianismo es vivir con una careta, mostrar ser alguien, pero en realidad ser alguien más. ¿Me siguen hasta aquí? Lo que necesitamos realmente es tener un encuentro íntimo, personal y una experiencia personal con Cristo, porque esa experiencia con Cristo sí es capaz de cambiar y de transformar. Los episodios de la vida de Jesús en los que Juan participó son demasiado numerosos para catalogarlos y explicarlos por separado. Estuvo con Jesús en Jerusalén durante su ministerio inicial en Judea. Le hizo la entrevista a Nicodemo. ¿Se recuerdan de esa entrevista? Una lucha interna en Nicodemo, de lo que les estoy hablando, entre dejar la tradición, dejar la posición, dejar las comodidades para seguir a Cristo. Lo único que va a cambiar esta sociedad es el Evangelio de Cristo. Yo sé que ustedes me van a decir, pastor, sorry, no podemos hacer nada. Fue en otro estado. Quisiéramos hacer algo más. Hay algo que sí podemos hacer y que la mayoría de cristianos no está haciendo. Porque no les pasó a ellos y porque una y otra vez Jesucristo vuelve a decirnos lo mismo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué? Y abre la puerta. Dile al que está a tu lado, abre la puerta. Hoy en día sí podemos hacer algo y se llama clamor y se llama oración. Yo no quiero avergonzar a nadie, pero si yo hoy les pregunto quiénes de verdad, después de que pasó esta masacre, tomaron un tiempo especial y fueron de rodillas delante de Dios para clamar por estas personas, lo hicieron. ¿Mm? Nomás decimos vamos a orar, pero no lo hacemos. ¿Si ven hasta dónde estamos? ¿Si ven cuál es el problema? Hay algo que podemos hacer, hay algo que transporta el poder de Dios, hay algo que transporta la gloria de Dios y se llama oración y clamor. De lo contrario, la Escritura no nos hablaría de eso, no nos hablaría de la intercesión. Desafortunadamente, nosotros vivimos de las experiencias de alguien más sin tener nuestra experiencia propia como Juan. Juan habla de experiencia propia, de conocer a Jesús de manera íntima y personal. Nos habla de entrevistas que tuvo nuestro Señor Jesucristo con personas que muchas de ellas no pudieron abandonarlo todo para seguir a Cristo, sino que prefirieron su comodidad. Y hoy en día estamos pasando exactamente por lo mismo. Muchos de los cristianos de hoy en día preferimos antes que cualquier cosa nuestra propia comodidad. Primero yo, después yo, mi beneficio, solamente yo y después yo. ¿Me siguen hasta aquí? Página 233. En la Santa Cena, Juan ocupó un lugar privilegiado de intimidad y cercano a Jesús.
Durante el proceso contra Jesús, el autor del Evangelio pudo acercarse hasta el patio del sumo sacerdote porque era conocido de la familia de la casa. Posiblemente él haya sido el representante en Jerusalén de la compañía pesquera dirigida por su padre, y así pudiera explicarse que fuera conocido de las familias prominentes de la ciudad. Por lo que parece fue testigo del juicio y muerte de Jesús, pues aceptó la responsabilidad de proteger a la madre de Jesús cuando antes de morir le encomendó a su cuidado. Y aquí quiero aplicar nuevamente: ¿cuántos de nosotros como cristianos tenemos un encargo de parte de Jesús? ¿Saben cómo se le llama a eso? Se le llama propósito en la vida. No hay cristiano sin propósito. Dile al que está a tu lado: tienes un encargo de parte de Jesús. ¿Alguien dice amén? Tienes un encargo de parte de Cristo. Voltea al que está a tu lado y dile: ¿qué te ha encargado el Señor? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuál es tu encargo? Jesús le hace encargos a sus hijos. En el caso de Juan le encargó a su mamá, y fue el único atrevido de permanecer ante la cruz mientras todos los demás salieron corriendo. Y es que hay de discípulos a discípulos. Y en la iglesia sucede exactamente lo mismo. Mi mamá decía: hay de todo en la viña del Señor. Hay quienes salen corriendo cuando hay peligro, y hay quienes permanecen firmes en medio del peligro. Hay quienes salen corriendo cuando hay persecución, y hay quienes soportan la persecución. Hay quienes dicen: ¿sabes qué? Mejor aquí nos desaparecemos. Y hay quienes están dispuestos a enfrentar hasta las últimas consecuencias por la causa de Cristo y por amor a la causa de Cristo. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Vamos adelante. Juntando todos estos esparcidos retazos de biografía de Juan, que se encuentran entretejidos en la narración general de la vida de Cristo, se pueden ver algunas de sus personales experiencias espirituales de naturaleza apasionada. Le dio a Cristo una lealtad completa que a veces se expresó con crudeza y temeridad. Diga conmigo: lealtad a Cristo. No, pero con ganas: lealtad a Cristo. ¿Saben cuál es uno de los males de los cristianos hoy en día? De los cuales sufren los cristianos: la falta de lealtad. Ustedes saben que hay más lealtad allá afuera en la sociedad que aquí en la causa de Cristo. ¿Sí saben eso o no? Hay más lealtad allá afuera. Y la única manera de que la iglesia siga siendo una iglesia fuerte y firme en la causa de Cristo se llama lealtad. Diga conmigo: amor a Cristo, gratitud a Cristo y lealtad a Cristo. Pero ¿cuándo necesitas expresar lealtad? En la adversidad, en el peligro. Ahí es donde se necesita la lealtad. Les doy un ejemplo. Ahorita hay un juicio de divorcio famosísimo entre el que hizo el de los piratas y la ex esposa, ¿verdad que sí? Ella contaba, de acuerdo a los periodistas, con diferentes testigos que iban a testificar en pro de ella. ¿Y saben qué pasó con esos testigos? Se desaparecieron. ¿Por qué? Porque tenían colita que les pisaran. Y hay un dicho que dice en mi país: primero mis dientes, después mis parientes. Más vale aquí corrió que aquí murió. Y la lealtad se esfumó, se desapareció. Lo mismo sucede cuando el enemigo trae ofrecimientos a nuestra vida, en los cuales nosotros debemos demostrar ¿qué? Lealtad. El enemigo anda como león rugiente buscando a quién
devorar. Y ahí es donde necesitamos permanecer leales a Jesucristo y que tal lealtad sea a toda prueba. Dile al que está a tu lado, lealtad a toda prueba. No importa los anzuelos del enemigo, no importa los ofrecimientos del enemigo, no importa lo que el enemigo traiga a la mente, al corazón, no importa las tentaciones, lealtad a toda prueba. Ahora, ¿saben qué es lo peor? Que la tentación y los ofrecimientos del enemigo son agradables a la vista, como en el huerto del Edén. Y ahí es donde se necesita mantenerse firme. ¿Con qué? Diga conmigo, lealtad a Jesucristo. Ahora, yo quiero hablarles de la falta de lealtad a Cristo. ¿Saben qué provoca la falta de lealtad a Cristo? Que el nombre de Cristo sea vituperado. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando una persona se aparta de Dios, cuando le da la espalda a Cristo, cuando una persona abandona los caminos del Señor, el nombre de Cristo es vituperado. Y nos caen encima, y no que Cristo, y no que la religión, y no que el evangelio, y no que la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos, diga conmigo, lealtad. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? A medida que Cristo, templó su temperamento y lo purificó de la desenfrenada violencia, Juan se convirtió en el apóstol del amor. Diga conmigo, el apóstol del amor, cuya devoción no fue superada por ningún otro de los escritores del Nuevo Testamento. El fuego de su naturaleza se descubre en el vigor del lenguaje. Juan refleja las censuras de Jesús contra los incrédulos cuando les llama hijos del diablo. Sin embargo, es él mismo el que dijo: amados, amémonos unos que a otros, porque el amor es de Dios, y el que ama es engendrado de Dios y conoce a Dios. Estos dos aspectos no son inconsistentes con un espíritu ardiente. Juan es el caso ejemplar de un hombre que pudo ser un gran pescador y del cual Cristo hizo un gran testigo. Diga conmigo, un gran testigo. Y aquí me quiero detener en algo, pero bien, bien importante. Y es, diga conmigo, el apóstol del amor. Y luego, diga conmigo, el fervor, la entrega. Juan se convirtió en apóstol del amor cuya devoción, diga conmigo, devoción, no fue superada. ¿Cómo definimos nosotros la palabra devoción? Como entrega, como rendir culto fervoroso y apasionado. Si a ti te cuesta ponerte de rodillas, tienes problemas de devoción a Cristo. Si te cuesta levantar las manos, tienes problemas de devoción a Cristo. Si te cuesta mostrar respeto a Cristo mientras se predica su palabra y prestar tu mente y tu corazón a Él, a esa palabra, y entregarte completamente, tienes problemas de devoción. Ustedes saben que hoy en día la iglesia tiene problemas de entrega y de devoción. Por eso es que algunos, no para que los critiquen, sino para que oren por ellos, ¿ok? Pero revisen el domingo qué es lo que los hermanos están haciendo durante la prédica. Algunos están durmiendo. Mire la entrega y la devoción que eso demuestra. Diga conmigo, santo. Algunos otros de ellos están texteando. Mire la muestra de devoción tan grande y de entrega y de rendir culto a Él. Algunos otros están en las redes sociales. Diga conmigo, ay Señor. Y algunos otros mejor deciden pasearse por diferentes lugares, aun cuando no están en horarios de servicio. ¿Me siguen hasta aquí?
¿Sabe qué es la devoción? La que dice Romanos 12, del 1 en adelante. Presentad vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tu alma, tu corazón, tu mente, todo tu ser se entrega a Dios y le rinde culto, a eso se le llama devoción. Y la iglesia de hoy en día necesitamos devoción. La devoción se expresa, la devoción se vive. Juan fue uno de los discípulos que más amor y devoción expresó a Cristo, lealtad a Cristo. ¿Sí me están siguiendo el hilo del mensaje o no? Diga conmigo, Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿cuáles son las características de los íntimos? Váyales poniendo checkmark a todo lo que Dios nos está enseñando. Un hombre que lo dejó todo por Cristo, un hombre lleno de devoción, un hombre apasionado por Él, temeroso de Cristo, un hombre obediente a Cristo, un hombre que se sacrificaba, un hombre a quien Jesús le pudo hacer una encomienda y confiar en que la encomienda la cumpliría. La escritura dice, si nosotros no podemos, le dice Jesús a Timoteo, si no puedes entender las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las espirituales? Si yo no puedo confiar en ti, nos dice el Señor, en las cosas sencillas de esta vida, ¿qué te hace pensar que te voy a encargar las espirituales? Si tu sí no puede ser un sí, si tu compromiso es deficiente, ¿cómo quieres que te encargue algo más? Si en lo poco eres infiel, no se nos puede poner en lo mucho. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuántos quieren seguir siendo íntimos de Dios? Un hombre que buscaba en lo secreto, un hombre temeroso de Dios, un hombre enamorado de Cristo, un hombre lleno de devoción, un hombre lleno de lealtad a Cristo, un hombre en quien se podía confiar las encomiendas. ¿Ustedes conocen gente a quienes no le puedes confiar una encomienda? A ver, levante la mano quienes conocen gente a quien no les puedes encomendar algo. Ya tú sabes, alguien te dice, no, llámale a fulanito. No, a fulanito no, porque no confíes, no lo va a hacer. Que vamos a ordenar comida, a fulanito le toca tal cosa. No, eso es muy delicado, no se lo encargues a él, porque siempre llega tarde o no llega, aunque tenga un compromiso. Dile al que está a tu lado, no es gente fiable. ¿Alguien dice amén? Ahora voltea al que está a tu lado y dile, ¿eres gente fiable? ¿Se te puede hacer una encomienda? Cristo le da las encomiendas a aquellos que en lo poco han sido fieles, por eso les pone en lo mucho. No es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. ¿Alguien dice amén? Después de ver las características del autor, vámonos a la fecha, el lugar y el contenido. La fecha del cuarto evangelio ha sido diversamente calculada desde el 40 después de Cristo o aún más tarde. No puede ser posterior al diatesarón de Tasiano, en el que ya se encuentra incorporado a mediados del siglo II. El descubrimiento del fragmento de Reliance, en el que se preserva un trozo de Juan 18, 31 al 33, 37 y 38, demuestra que el evangelio de Juan probablemente se encontraba en uso de la primera mitad del siglo II. Por ahí como en el 40 después de Cristo. Aunque pocos eruditos aceptan tan temprana fecha, la mejor solución parece ser que Juan fue
escrito en Asia Menor, posiblemente en Éfeso, hacia el fin del primer siglo, cuando la iglesia había alcanzado suficiente ¿qué? Madurez. Diga conmigo, cuando la iglesia había alcanzado ¿qué? Madurez. Ahora yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿qué es la madurez cristiana? ¿Cuándo una iglesia ha alcanzado madurez? Porque de acuerdo a la madurez de la iglesia viene su encomienda. El mensaje de Juan no fue transmitido y llevado a las iglesias, sino hasta que la iglesia había alcanzado ¿qué? Madurez. Y cuando había necesidad de un avance en la enseñanza referente a la naturaleza de la fe, parece que fue escrito este evangelio en un medio gentil, porque las fiestas y usos de los judíos se van explicando para beneficio de aquellos que no estaban familiarizados con ellos. Entonces Juan escribe en una etapa donde la iglesia había adquirido madurez para entender el mensaje que él quería transmitir. Recuerden que el mensaje de Juan, como decíamos al inicio, es diferente a Mateo, a Marcos y a Lucas. Este es un evangelio teológico que nos habla y nos muestra la deidad de Cristo, la naturaleza de Cristo. La iglesia al principio no estaba preparada para la teología, así como hoy en día la iglesia no está preparada para la teología. Estuvo preparada por ahí en el 1700, 1800. Carlos Spurgeon predicaba 2 horas, 3 horas y la gente no se aburría porque tenía sed y hambre de la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy la iglesia no le interesa la teología. No está preparada y no está madura para la teología. Cuenten con sus manos las iglesias que imparten cursos teológicos como la nuestra. Contaditas aquí en nuestros alrededores. La iglesia hoy en día es una iglesia basada en emoción, el emocionalismo colectivo. ¿Me siguen hasta aquí? Mientras estés emocionado, mientras toque un poquito de tus emociones, confundimos eso con presencia y gloria de Dios. No. La gloria de Dios está en el lugar secreto, en aquel que abre la puerta cuando oye la voz de Cristo, y ahí la gloria de Dios se derrama. Juan dijo, yo he visto su gloria, la gloria del unigénito de Dios. ¿En qué momento? En el trato con Cristo de manera personal, en lo íntimo, en lo secreto. ¿Me siguen hasta aquí? Pablo le dice a la iglesia, debiendo ser ya maestros, ¿cómo es posible que tengan todavía necesidad de que les enseñen los primeros rudimentos de vuestra fe? Vivimos en un mundo donde todo queremos rápido. Y mis queridos hermanos, eso no va a traer madurez a nuestras vidas. La enseñanza de 5 minutos, de 3 principios o 3 claves para mantenerte espiritualmente fuerte, no existe. 5 pasos para la felicidad, no existe. Paz en el hogar en 3 minutos, no existe. Si existe una palabra de Cristo profunda que cuando entras en ese río te cautiva, te cambia, te transforma y te lleva a abandonarlo todo y dejarlo todo por Cristo con una lealtad que sea toda prueba. Aún con una pistola en la cabeza diciéndote niega tu fe, no niegas tu fe. Aún con un arma apuntando a la cabeza de tus hijos, de tu esposa, niega tu fe, no vas a negar tu fe, porque para ti el vivir va a ser Cristo y el morir es ganancia. La tradición enseña que hubo una mujer que iba a ser echada a los leones en el circo romano, en la historia de los padres de la iglesia. Sus hijos también iban a ser muertos
y despedazados por los leones. Ella solamente les dijo: los veo del otro lado. Y entró a la arena. Y sus hijos, con esa misma fe, entraron a la arena. Porque para nosotros el vivir es Cristo. Dile al que está a tu lado: lealtad a toda prueba, y el morir es ganancia. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? El contenido, página 234, sirve de clave al contenido del Evangelio de Juan, la propia declaración del autor, Juan 20, 30 al 31. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo. Diga conmigo: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de ¿quién? De Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo le voy a dar un fuerte aplauso al Señor, por favor. Ese versículo deberíamos atesorarlo en nuestros corazones. Lo que está escrito es para que crean en Cristo, que crean que Cristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en el nombre de Cristo. Tres palabras sobresalen en este breve pasaje: señales, creáis y vida. Dígalo bien fuerte, por favor: señales, creáis y vida. La primera contiene la clave para descubrir la organización del Evangelio alrededor de un escogido número de milagros paralelo en su carácter general a los que se recuerdan en los evangelios sinópticos, pero llamados aquí señales. Diga conmigo: milagros, señales. A causa de su especial significado dentro de este evangelio, se designan 7 que fueron ejecutados públicamente por Jesús en otros o para beneficio de otros. Ilustran diferentes campos de su poder y colectivamente proporcionan testimonio en favor de la deidad de Cristo, la doctrina central del evangelio. Diga conmigo: Cristo es el Hijo de Dios. Dígalo más fuerte, por favor: Cristo es el Hijo de Dios. Y para demostrarlo, aquí están los milagros, aquí están las señales. Y ahí vemos un bosquejo: la transformación del agua en vino. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Diga conmigo: Dios. La curación del cojo, la curación del hijo, del cortesano, la curación del paralítico, la alimentación de los 5,000, la caminata sobre el agua, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Todas estas señales, todos estos milagros demuestran que Cristo es el Hijo de Dios. Y les escribo estas cosas para que crean en Él. Diga conmigo: no solo palabras, sino acciones y demostraciones de la deidad de Cristo. Dile al que está a tu lado: los hechos hablan más que las palabras. Y con esto quiero aplicar al cristiano de hoy en día. Nos hace falta más hechos y menos palabras. No se diga cuando nos encontramos en aprietos, ¿verdad que sí? Cuando nos encontramos en aprietos le prometemos de todo al Señor. Y cuando nos saca de los aprietos, ¿qué pasa? Se nos olvida todo lo que le prometimos. Y aun cuando sabemos que cuando hagas promesa a Dios, no tardes en ¿qué? En cumplirla. Porque si no, es mejor que no prometas, y no que abras la bocota y no cumplas. Diga conmigo: ay, Señor. Diga conmigo: más acciones, menos palabras. Y esa fue la enseñanza de Cristo a sus discípulos y a nosotros: por sus hechos o por sus obras los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Juan está diciendo: aquí queda demostrado quién es Cristo por sus hechos, por sus milagros, por sus señales.
Él es el Hijo de Dios, es el Mesías y es necesario que ustedes crean en Él. Estos 7 milagros se operaron precisamente en campos donde el hombre es incapaz para efectuar ningún cambio sobre las leyes o condiciones que afectan su vida. En estos campos en donde el hombre es impotente, Jesús demostró su propia potencia y las obras que hizo dan testimonio de su capacidad sobrenatural. La segunda palabra es creáis. Es la clave de todo el evangelio y ocurre 98 veces. ¿Cuántas veces? 98 veces. Generalmente se traduce como creer, aunque algunas veces también se traduce como confiar o confiarse. Esta palabra da a entender el reconocimiento de un derecho personal, o también sirve para designar la completa entrega del individuo a Cristo. Diga conmigo, completa entrega. ¿Qué significa creer? Diga conmigo, completa entrega, sin reservas. Si la iglesia necesitamos hoy en día algo, es una entrega completa, sin reservas, completamente abandonados a los pies de Cristo. Contiene plenamente el significado de toda la vida cristiana, porque el tiempo verbal usado en estos pasajes implica el proceso consiguiente al acto de creer, indicando además el desarrollo. Juan define creer en Cristo como recibirlo, haciéndose él parte de la viña de aquel que cree en él. Convencido por las señales que fueron pruebas del poder de la divina persona de Jesús, el creyente lógicamente proseguirá sobre una fe bien fundada. Diga conmigo, fe bien fundada. No es a ciegas. No es porque alguien vino y dijo, oh, yo soy el Cristo, síganme. Así han venido muchos y han sido falsos maestros. En el caso de Cristo Él viene con manifestaciones de poder y por eso vamos a creer en Él. Vamos a tener un fuerte aplauso al Señor, por favor. La tercera palabra clave del evangelio es vida, que en el lenguaje de Juan es la suma total de todo lo que el creyente recibe en su Salvador. Es la más elevada experiencia que puede tocar a un ser humano. Esta, dijo Jesús, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Juan 17:3. Dile al que está a tu lado, entonces, ¿por qué necesitas tantas más cosas? ¿Ah? Todo se resume de manera sencilla, expresado en los labios de Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No, pastor, pero que yo quiero saber cómo está el infierno. Pastor, pero yo quiero saber cuántas habitaciones tiene el paraíso. Pastor, pero yo quiero saber cuántos años luz hay de aquí al tercer cielo. Como que a veces nos complicamos demasiado, ¿verdad? Esa es la vida eterna. Jesús es simple. Que te conozcan a ti. ¿Me siguen hasta aquí, iglesia? Que te conozcan a ti, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, el Hijo de Dios. La vida, según Juan, no es el desarrollo de la vitalidad animal en la humana existencia. Incluye una clase de naturaleza, una nueva conciencia, relación viva en el medio ambiente y constante crecimiento. Cristo se presenta como el modelo de esa vida, que es don de Dios para el cristiano y la meta de Dios para los cristianos. Diga conmigo, es crecer imitando a Cristo. La vida eterna comienza desde ya en tu entrega a Cristo, tu vida nueva. Allá es el cierre y donde se completa. Pero aquí Jesucristo nos llama al crecimiento. Diga conmigo, al crecimiento. Si usted me dice, pastor,
¿Qué es crecimiento espiritual y madurez espiritual? Dile al que está a tu lado, ser más como Jesús. Sencillo, ser más como Jesús. Asemejarte más a Cristo. Cristo lo dijo de esta manera: hasta que lleguéis a la estatura de la medida del varón perfecto. ¿Alguien dice amén? Las tres palabras, señales, creer y vida, proporcionan lógica, organización al evangelio. En las señales está la revelación de Dios. En el creer se indica la reacción que aquellos deben producir. En la vida se encuentra el resultado que trae el creer. Y esto me gusta un montón. Diga conmigo, el resultado de creer. El resultado de la vida que Jesús ofrece es un cambio y una transformación. No puede ser la misma persona. ¿Alguien dice amén? No puede ser la misma persona. Y para cerrar, nos saltamos el bosquejo. Les dije que nos íbamos a estar saltando estas cositas y nos vamos a ir al énfasis. El Evangelio de Juan en la página 241 tiene muchas peculiaridades que dan vigor a la presentación de su tema principal. Las demandas de Jesús se presentan en 7 principales yo soy. ¿Están listos para esto? Diga conmigo, las demandas de Jesús. Él dice, yo soy el pan de vida. ¿Les suena familiar al yo soy del Antiguo Testamento? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Juan insiste en la relación personal de Jesús con el hombre. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, relación personal de Jesús con el hombre. Por eso él escribe a través de entrevistas, no de público en general como los otros evangelios, sino en el trato personal con las personas, porque él quiere tener un trato especial, particular y personal con cada uno de nosotros. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? All right, vamos adelante. El vocabulario juanino, página 242, es tan singular que hasta un versículo o dos de este evangelio, entresacados de su contexto, pueden ser fácilmente identificados. Es decir, es tan diferente y tan único que yo les puedo traer un versículo y ustedes van a saber que es de Juan, por el vocabulario que utiliza. No es nada similar a ningún otro evangelio. El evangelio de Juan insiste en la divinidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, aunque ninguno de los otros evangelios retrata con mayor claridad su humanidad como el de Juan. Tampoco ninguno de los otros afirma tan directamente las prerrogativas de su divinidad. El verbo era Dios. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Voltea al que está a tu lado y dile, así o más claro. Juan no se andaba con rodeos. Ustedes saben lo que significaba para Juan hacer estas declaraciones en medio de un mundo con una religión judía que acaba de crucificar a Jesús por blasfemia, por decir que era el Hijo de Dios, y ahora él viene y dice, Jesús es Dios encarnado. Dios se hizo hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Diga conmigo, eso es valentía, eso es lealtad, eso es entrega, eso es que se le confíe un encargo. Dile que está a tu lado, cuando se te confía un encargo, cúmplelo. ¿Alguien dice amén? Cerramos con el propósito de los personajes. Como ya dijimos, el propósito de este evangelio es apologético. Todos los evangelios tuvieron el designio de incalcular la fe en aquellos que los leyeran o que oyeran leerlos. Este evangelio se diseñó para aquellos que ya tenían algunas inclinaciones filosóficas, según el prólogo lo demuestra, y que buscaban una respuesta para aquella petición que Felipe hizo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
No solamente es un evangelio teológico, sino un evangelio apologético. Diga conmigo, apologético. La palabra apologética es la presentación de los argumentos en defensa de lo que creemos, de nuestra fe. Así es que el Evangelio de Juan es un tratado apologético que con su argumentación demuestra la deidad de Cristo, la obra de Cristo, la persona de Cristo, la naturaleza de Cristo. Y es el evangelio que nosotros más utilizamos para hacer apologética y defender la sana doctrina ante todas las religiones del mundo y todas las sectas. ¿Me siguen hasta aquí? Cerramos con los personajes. Una peculiaridad del Evangelio de Juan consiste en el desarrollo que hace del carácter de sus personajes, valiéndose de bocetos intercalados en el texto. Por ejemplo, Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Sí, amén o no, no, no. ¿Sí? Felipe, Tomás, María y Marta, María la madre de Jesús. Y otros se mencionan en forma natural y sencilla al reconocerles en su relación en la narración principal, y no obstante, cuando se combinan esas alusiones sueltas forman un completo retrato fotográfico de la persona aludida. Hasta cierto punto el mismo procedimiento también se utiliza en los otros evangelios, pero en gran parte se reduce a muy pocos y sobresalientes caracteres como Pedro o Judas, en tanto que el cuarto evangelio hace lo mismo, ya se trate de sobresalientes o de oscuros personajes, presentándolos como ejemplos de creyentes o de incrédulos. Aplico y cierro. ¿Me lo permiten? El trabajo de Juan es mostrarle a la iglesia que en la iglesia, en esta vida, en esta sociedad, va a haber personajes obscuros, diga conmigo, personajes obscuros y personajes sobresalientes. ¿Alguien dice amén? Va a haber personajes ejemplares y personajes que van a dar ejemplo de lo que no se debe de hacer. ¿Alguien dice amén? Personajes de creyentes o ejemplos de creyentes, pero también ejemplos de incrédulos. ¿Y saben qué? Nosotros siempre vamos a estar en uno de estos dos. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, llenos de luz u obscuros, donde solamente Dios conoce lo que hay en el corazón. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando sus frutos lo demuestran. ¿Alguien dice amén? Ustedes no se han quedado sorprendidos de noticias de personas que supuestamente estaban en el ministerio, pastores, cometiendo atrocidades con niños, con la esposa, con mujeres. Diga conmigo, oscuros, pero también otros llenos de luz. ¿Alguien dice amén? Lo que yo quiero enseñarles hoy es que ese ejemplo de ser creyente o incrédulo se demuestre a través de nuestros frutos. ¿Alguien dice amén? Y en esto conocerán que son mis discípulos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Solamente hay una forma de ser iglesia y de tener un impacto como iglesia, y es a través de los frutos. Tú como cristiano debes de ser cristiano aquí y en tu trabajo y en el supermercado.
sin importar las condiciones en las que tú te estés moviendo. Tienes que mostrar carácter cristiano. ¿Alguien dice amén? Les doy un ejemplo y con esto cierro. Ayer fue la graduación de mi hermanita. Yo no sabía que para las 10 ya todos los waffles han cerrado la mitad del restaurante. Fuimos a un waffle donde la señora nos trató tan mal, una morenita, pero tan mal, que yo en lugar de respirar profundamente, respiraba triple, cuádruple profundamente para mostrar carácter cristiano. ¿Me siguen hasta aquí? Se los digo con amor, se los digo con el corazón. Imagínate que a esa persona con la cual tú no mostraste carácter cristiano, haces una escena sin frutos de hijo de Dios en el Walmart el sábado en la noche, por decir un ejemplo. Llega el domingo y alguien invitó a esa persona con la que hiciste, con la que te bajaste de la cruz, dicen algunos hermanitos. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Me siguen hasta aquí? Dile que está a tu lado. Por sus frutos los conoceréis. Cuéntanos un fuerte aplauso, Señor, por favor. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar con una oración. Yo espero que Dios nos haya hablado a través de la vida de Juan, a través de su biografía, su forma de escribir, las verdades que presenta. Recuerden que solamente es introducción a cada libro. Lo que hacemos es ver la vida del escritor, las enseñanzas y traerlas a aplicación a nuestra vida diaria. Por lo menos me gustaría que se lleve algo. Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Los íntimos son solamente aquellos que abren la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz puede que escuche la voz, pero tienes que abrir la puerta. Abrir la puerta es pasar tiempo con Él. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ahí vamos a ver su gloria en el lugar secreto. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por la bendición que